Bueno, vamos a convocar al doctor Pereira, que va a presentar el trabajo número 2 de esta sesión, evaluación prospectiva de la estrategia de resección y descarte de pólipos pequeños del colon, utilizando colonoscopía convencional de luz blanca y colonoscopía de alta definición con NBI. Doctor Pereira. Bueno, buenos días. Voy a presentar el siguiente estudio que se llama Evaluación prospectiva de la estrategia de resección y descarte de pólipos pequeños de colon, utilizando colonoscopía de luz blanca convencional y colonoscopía de alta definición con NBI. Como conocimiento de base, sabemos que los pólipos pequeños del colon, que son definidos como aquellos pólipos menores al centímetro, representan las lesiones más frecuentemente encontradas durante las colonoscopías de pesquisa. Se sabe también que estos pólipos tienen muy baja prevalencia de figuras histológicas avanzadas, es decir, de componente velloso o de displasia de alto grado, que en su gran mayoría de estos pólipos son pólipos hiperplásicos, y al ser pólipos benignos y tan frecuentes, generan altos costos en los programas de pesquisa de cáncer de colon. Y esto es no solo por las polipectomías, sino también por los exámenes histopatológicos, enviados desde la endoscopía. Por otro lado, existe un desarrollo tecnológico en los últimos años de los endoscopios. Esto ha llevado a que los endoscopios hoy en día tengan una alta definición, una gran precisión para poder identificar distintos aspectos de la mucosa. También hay endoscopios que tienen cromoendoscopía, que también con algunos filtros de luz permite jerarquizar algunas estructuras de interés también en la mucosa. Y esto llevaría a poder predecir la histología de los pólipos a través de la visualización de la mucosa. A esto se lo llama diagnóstico óptico. Sin embargo, incorporar esta tecnología, obviamente que es costosa, incrementa todos los costos de los programas de pesquisa de cáncer de colon. Y esto impacta claramente en el presupuesto que existe para los programas de pesquisa. Sin embargo, mejoramos la calidad, mejoramos la tecnología, pero va a haber menos presupuesto para pesquisar mayor cantidad de personas. Y es por esto que la sección PIBI de ASGE, que es la sección encargada de incorporar y evaluar la tecnología dentro de ASGE, ya hace aproximadamente 3 años empezó a exigir resultados a los fabricantes de endoscopio y también a los encargados de los programas de pesquisa de cáncer colorectal. Y ponen a la luz un nuevo paradigma, que es el paradigma de resecar y descartar. Este paradigma se basa básicamente en lo que mostró Daniel en el estudio previo, que es en confiar y poner en juego el rol del diagnóstico óptico, es decir, confiar en el diagnóstico histológico que obtenemos por la endoscopía a través de los patrones mucosos de Kudo, poder reconocer un pólipo adenoma o un pólipo hiperplásico, y al predecir la histología poder, poder no enviar al patólogo el pólipo y luego de eso tratar de trazar intervalos de vigilancia basados en el diagnóstico obtenido por la endoscopía. Sin embargo, esto está muy discutido hoy en día. En el último año, hasta hace 2 años, había una sola o 2 publicaciones de este tema y ya en el último año hay cerca de 10 publicaciones tratando de discutir si se puede incorporar a esta política de resección y descarte, pero existen varias limitaciones que se reportan en el mundo. Una de ellas es que solo se sabe la precisión del diagnóstico óptico a través de resultados de centros especializados, o sea que la reproductibilidad de esto es discutida y no se conoce. Otro factor importante es la factibilidad de tener esta tecnología en distintos ambientes, lo que contaba Daniel. Sabemos que en la gran mayoría de Latinoamérica no contamos con tecnología y la mayoría de estas estrategias en el mundo ha sido evaluada con endoscopios de alta definición, con endoscopios de magnificación y con NBI o algún otro tipo de cromoendoscopía. Y es por esto que se nos ocurrió y nos motivó a desarrollar este estudio, en donde nuestro objetivo era evaluar la factibilidad y la seguridad de esta estrategia de resecar y descartar en pólipos pequeños menor a 1 centímetro, utilizando colonoscopía de alta definición y colonoscopía convencional de luz blanca. Entonces lo que hicimos fue un estudio prospectivo. Durante el periodo de 2010 y 2012 fueron incluidos prospectivamente todos aquellos pacientes que se habían hecho una colonoscopía por pesquisa
y que tenían al menos un pólipo pequeño, o sea, menos de 10 milímetros. Los estudios fueron utilizados, como contó Daniel recién, con un endoscopio de alta definición, un Olympus Exera con MBI y endoscopios de luz blanca convencional, es el Olympus Actera 150. Todos los pólipos fueron evaluados prospectivamente por 2 endoscopistas y fueron clasificados de acuerdo a la clasificación de Kudo en adenomas y no adenomas. Una vez que obteníamos el resultado, los intervalos de vigilancia se proponían a través de lo que había dicho el endoscopista acerca del diagnóstico. Para trazar los intervalos usamos algunas de las sugerencias de las guías de práctica clínica publicadas internacionalmente, y luego que teníamos el diagnóstico óptico y trazábamos el intervalo, sugeríamos un intervalo de vigilancia, este intervalo era confrontado con el de la biopsia. Sí mandábamos a todos los pólipos al patólogo, obviamente. Entonces, para resumir, el endoscopista veía al pólipo, ¿sí? Hacía una evaluación de la mucosa, hacía un diagnóstico óptico, predecía si era un adenoma o un hiperplásico, y en base a eso trazaba un intervalo de vigilancia de acuerdo a las guías. Por otro lado, el pólipo era enviado al patólogo, que estaba ciego, no ciego verdaderamente, si no hubiese sido difícil, pero no conocía el resultado de lo que había dicho el endoscopista, y una vez obtenida la biopsia, que esto sí era el gol estándar, hacíamos el intervalo de vigilancia nuevamente por la misma guía. Y finalmente tratábamos de observar cuál era la concordancia de lo que habíamos dicho nosotros los endoscopistas versus lo que había dicho el patólogo. Entonces calculamos la concordancia entre ambos intervalos y también se calculó la sensibilidad, especificidad, coeficiente de probabilidad positivo y negativo para el diagnóstico de las lesiones histológicas. Entonces, durante este periodo pudimos incluir prospectivamente 194 pacientes que tenían al menos un pólipo pequeño. 337 pólipos pequeños fueron finalmente evaluados y dentro de ellos 206 eran pólipos diminutos menores a 6 milímetros. Estas son las características de los pacientes, 54% eran hombres y la edad promedio era de 62 años. El rango era entre 30 y 90 años y las características de los pólipos fueron en el tamaño promedio de 8 milímetros aproximadamente y la morfología más frecuente fue clasificación de París 01S, Cecil, 60%, y 02A, que es plana elevada, en un 20%.